Hey, buenas noches. Esto es Zona Sketch, un programa enfocado en visibilizar el graffiti y el arte urbano y reconocerlo como una herramienta de transformación social. El día de hoy tenemos un invitado que nos ha enseñado sobre el trabajo colectivo a través de los muros, pero que hoy decide hablar. Hoy viene a contarnos su trayectoria, su vida, sus obstáculos y sus logros. Hoy estamos aquí porque pintar para existir es cuestión de carácter. Recibamos con un fuerte ruido, ruido, ruido a Franco. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Vamos a dar comienzo, Franco. Primero queremos conocerte un poco más, ¿no? Como persona. Entonces, cuéntanos quién es Franco, cuáles son tus raíces. De nuevo, buenas noches. Voy a empezar aquí a dibujar. Tal vez los primeros trazos no se vean mucho porque son con lápiz, pero una vez vamos avanzando se va notando. Soy un chico que viene y nace artísticamente en el municipio de Suacha, más exactamente en San Mateo. Familia normal, tranquila, papá, mamá y pues la verdad lo que me tiene aquí, como empieza todo, es porque un día veo a unos chicos bailar en la calle y vi que giraban su cuerpo en la cabeza y dije como, ¿qué es eso? O sea, conecté así de una y yo sentía que estaba buscando algo para identificarme, sentía que habían hartas cosas, en ese momento tenía yo creo que unos 15 años o 14, algo así. Y ese movimiento que vi, como esa rebeldía, un movimiento irreverente en el cuerpo, movimientos que nunca había visto, eso me hizo conectar y ver e investigar qué era lo que estaba pasando. Y a partir de ahí se gesta como un grupo de amigos. Después de esto decidimos también hacer varias cosas porque veíamos que el hip hop era hacer todo, era como cantar, bailar, hacer graffiti, poner música en las fiestas, era todo un movimiento y naturalmente empezamos a hacer de todo, porque en ese momento no había internet, no había, lo único que había era como parabólica y llegaban revistas de Estados Unidos, de Europa, y eso era como la única información que había en ese momento como para investigar esa cultura, porque ya avanzaba en otros lados, en Europa, en Estados Unidos, pero aquí estaba como empezando. Había un movimiento duro como en las cruces y así, pero no llevaba tampoco muchos años avanzando. Empezamos como a practicar todo y me di cuenta que practicando todo como que donde tal vez tuve como que sentía más facilidad al hacerlo o más tranquilidad o mejor expresión fue en el graffiti, como en los trazos, haciendo con el aerosol, manejando la lata y todo eso pues obviamente ustedes saben empieza ilegalmente en las calles, yendo a fiestas, así cuando era bien chiqui y salíamos de las fiestas, hacíamos graffiti, el nombre del grupo, el nombre de uno mismo y así poco a poco se fue soltando la mano y me di cuenta que podía seguir pintando. ¿Cómo identificas o cómo llegas a concluir que tu carácter es ese frijol que vemos por toda la ciudad? Listo, entonces, entonces después de ese primer paso fue como empezar a pintar en la calle y a decir cómo me quiero identificar. En ese momento habían bastantes cruz de graffiti, ¿cierto? Pero entonces toda la influencia en realidad era americana. Todo el mundo se llamaba tal one, no sé qué one, tal crew, era todo influencia americana y pues yo sentía que tenía que era hacer algo autóctono, algo de acá, de donde yo venía, de mis raíces, de mi país, de mi pueblo. Entonces, porque yo no quería copiar o dármelas de gringo sin ser gringo, porque yo pues no soy. Entonces, también pensaba en que todos los que hacían en ese momento Wall Style y querían tener esa tendencia gringa,
al compararse con un gringo, ellos les llevaban miles de años. En cambio, si yo hacía algo diferente, no tenía comparación. No me podía comparar con un Wall Style porque era mi estilo de acá, de donde venía. Entonces yo en ese momento procuré como ver ese tipo de cosas. Por eso creé un frijol, por eso me llamé Franco en español, por eso creé este personaje, porque tenía en ese momento todos hacían throwups, ¿cierto? Yo también hacía un throwup, pero oí la conversación de una señora con un niño hablando de graffiti en un bus, y ahí yo los escuché, estaba como en el puesto de atrás escuchándolos, y ellos llegaron a la conclusión que les gustaba el graffiti mucho, pero no lo entendían. Y a mí eso me marcó mucho y dije, tengo que hacer algo que se entienda, como que le guste a la mayoría de gente y me guste a mí. Y llegué con la idea a Soacha, donde unos amigos que nos reunimos para empezar a hacer graffiti, que fue Era y Slim, que fue mi primer crew de graffiti. Y ellos me dijeron, yo les dije, hey, ¿qué tal si hacemos un crew de characters, de personajes, ya que todo el mundo hace throwups y hagamos algo diferente? Y ellos de una me dijeron, es una muy buena idea. Para mañana cada uno trae un dibujo, un carácter. Así eran las cosas. Tú sabes que si uno quiere lo hace ya, o sea, no espera que amanezca, sino es de una vez. Y así fue. Entonces al otro día cada uno trae un carácter. Yo empecé más o menos cuando creé el frijol, yo hacía cosas así, mira, esto es recreando cómo salió el frijol, que es como voy a hacer hoy el boceto. Yo no sabía qué hacer y yo, bueno, ¿cómo será mi personaje? ¿Cómo será? Entonces empecé a hacer una técnica que se llama infinitos, ¿cierto? Que es como rayar para todo lado así, y de repente él se fue revelando. Entre los trazos así, vi unos y dije, wow, aquí está. Como, ¿esto qué es? Esto es un círculo acá, pa, otro círculo acá, ¿esto qué es? Y yo, se parece como una semilla, como, dije, es un frijol. Pero dije, bueno, yo lo veo como un frijol. Y le pregunté a un par de personas que estaban ahí y me dijeron que lo veían como un bebé, como un sapo, pero como un frijol. Luego le pregunté a otra persona, el caso es que varios coincidieron y yo dije, no, sí, ya lo bautizo como frijol. Y llegué en la noche a reunirme con mis amigos, cada uno trajo su carácter, Era trajo la muñequita, Slim trajo un aliencito y yo traje a Frijolito. Y a partir de ahí nos gestamos como un crew de carácter y empezamos a pintarlo por toda Soacha, Bogotá, y me doy cuenta que en realidad lo que yo quería era lo fácil que yo veía hacer las cosas, lo fácil que la salida que yo veía a través de pintar, y cómo me sentía y cómo estaba de feliz, cómo sentía libertad. Quería que todos los chicos que estaban en el barrio que yo veía, que estaban en malos pasos, que eran todo el mundo, quería que viera eso y que habían otras cosas, otros caminos para vivir, para poderse expresar, para tener libertad. Entonces yo dije, uff, esto está muy chévere, o sea, cómo se puede hacer así, y cómo lo sentía desde adentro. Y dije, lo quiero comunicar a todos para que se contagien y vean otros caminos, y así poder ayudar en el barrio, en mi entorno, en el pequeño entorno que vivía. Y siento que a partir de ahí, o sea, ahí fue cuando yo me conocí a mí mismo y siento que ese es Franco. A mí me gusta hacer que se vean fáciles las cosas y que la gente tenga libertad expresándose, que sea libre en todo lo que hace. Eso me parece que es como lo más lindo de la vida. Muy bonito conocer un poco más de la esencia de este gran artista, ¿no? Porque una cosa es cuando leemos la ciudad a través de las distintas obras que nos dejan, y otra cosa es reconocer la esencia de la persona que está detrás, que esto es la búsqueda también de este espacio. Esto nos lleva un poco a la segunda pregunta, Franco, y es, ¿qué sentires y contextos te han forjado como persona y como artista? ¿Qué cosas crees que hacen que desde el inicio tú ya quisieras transmitir un mensaje de arte salvavidas?
Siento que fue la necesidad, o sea, de querer hacer un montón de cosas y no tener de pronto recursos para poderlo hacer. Entonces la necesidad te lleva a pensar y a llevar la mente a explorar otros espacios donde no lo has llevado, a salirte de la zona de confort. Quisiera saber un poco también cómo fue ese nacimiento del frijol en el contexto ya familiar, cómo fue ese reconocimiento en la casa de que el muchacho que ya quería salir a rayar todo su hacha y toda la ciudad. Bueno, pues al principio es difícil en la familia, en la sociedad, incluso fue diferente con mi mismo núcleo de amigos, porque pues es un ambiente rudo, en el ambiente que andaba era un ambiente rudo, entonces es como, ¿cómo se llama? Frijolito. Y así como, ¿y por qué no le pone cara de más malo? ¿Por qué no lo hace con cuchillo? ¿Por qué no lo hace con tal? Y era como, también yo me sentía extraño en ese momento porque era andar en un ambiente muy rudo, pero yo no me sentía así. Yo decía, la rudeza se puede demostrar de otra manera, pero no así como con esa hostilidad que tal vez un joven de barrio normal pues la representa, ¿cierto? Entonces, pues a partir de ahí empieza como yo mismo a reconocerme dentro del medio fuerte donde andaba, como no seguir el patrón, porque digamos no, yo no me sentía bien. Sí, o sea, lo normal era así, es así, pa, bueno, así, pa, pa. Y yo, uy, no, pero no me siento bien haciendo eso. Entonces me quedaba observando y pensaba en cómo podría ser, porque siempre mi pensamiento era como ayudar, como evolucionar, no dañar, no molestar. Desde ahí siempre me tocó como enfrentar ese tipo de cosas, ¿cierto? Como estar en un combo de chicos pesados, pero sin ser un chico pesado, pero pararme contra ellos, porque es difícil y sostener mi manera de pensar frente a unos amigos que eran rudos y tal vez se expresaban de otro tipo de manera. Entonces desde ahí empezó como la manera de reconocerme y luego ya después de enfrentarme en una universidad, con los profesores, con la misma sociedad, con la policía, porque es la manera de pronto uno cómo empieza, cómo siente, cómo piensa y como hay como varios patrones en la sociedad, creen que uno está encasillado en ese patrón o algo así. Pienso mucho también en las chicas, porque a las chicas en muchos aspectos, en muchos lugares, se siente como el machismo, como ese que viene desde hace años de generaciones. Pues nada, yo también crecí como para romper ese tipo de cosas porque yo también es como súper contaminado. Un agradecimiento desde ya por estos mensajes tan importantes que nos trae. Yo creo que es una lucha y una búsqueda en la que todos estamos y es romper patrones, ¿no? Eso es lo chimba del graffiti también, que se atreve, que se para durísimo ante una sociedad que nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer, y qué bonito que sea a través del arte callejero. Frijol nace con esa necesidad y esa búsqueda de romper patrones, de mostrarse distinto en un mundo tan hostil, y lo que dices, pero llevas una larga trayectoria en esto, me imagino la cantidad de historias que hay detrás, y queremos saber cómo ha sido esa cotidianidad como artista empírico además, y cómo has llegado entonces a vivir esa cotidianidad en estos últimos años. La cotidianidad, como todo, tiene momentos, o sea, no siempre hay una cotidianidad continua de por vida, sino siento que, digamos, de los 15 a los 20 hay una cotidianidad, de los 20 a los 25 hay una, de los 25 a los 30 hay otra, de los 30 a los 35, 35, como cada 5 años o cada 10 vas variando cosas y vas como teniendo diferentes hábitos. Casi nunca uno se queda toda la vida repitiendo lo mismo. Bueno, al principio era como ganas de pintar por doquier, así sea sin pago, el todo era pintar, 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 poner el nombre o frijolito en la calle. Los finales de los 20 y los 30 fue darme cuenta del poder
que tenía de toda la magia, pues, que sale de las manos, de la cabeza, y saber que se puede llegar a muchos lados. Entonces, como, hey, los 30 fue pensar cómo voy a usar ese poder. Y entonces la cotidianidad ya cambió al ya saber manejar la herramienta, entonces a empezar a hacer jugadas de fantasía. ¿Qué son las jugadas de fantasía? Que uno empieza a tener estudio de rebote con la gente, entonces uno pinta y ve la reacción, escucha la reacción de la gente, entonces ya es muchas veces pintas, escuchas, pintas, escuchas, pintas, escuchas, y así empiezas a entender al ser humano, empiezas a entender qué le gusta y qué no le gusta, así solo de pintar y ver, entonces ya pintas esto y dicen, uy, no, entonces ya sabes que hay, ¿no? Sí que sí, entonces ya ahí empiezas a botar las mágicas, a saber, esta va a gustar, esta no, esta con esta voy con toda. Eso se llama, y ese estudio lo llevo de los 15 hasta hoy. Entonces llevo estudiando a los humanos mucho tiempo, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Es como un estudio antropológico a través del graffiti. De hecho, es un estudio antropológico, Exacto. entonces lo Sé que cómo, hace sé cómo el se querido comporta el Frijol. ser humano a través de las imágenes. De cuando ve una imagen, reacciona. O sea, yo leo todo el ser cuando recibe la imagen, cuando se va, cuando no los conozco, sí los conozco, pero los leo. Solo me encargo de leer, de leer. Y eso es también como mi profesión, leer, mirar, solo mirar. Y eso es encantador. Vale, Franco, muchas gracias por eso. Hay un tema, bueno, que nace ya fuera del cuestionario y es que mencionas ese estudio antropológico que haces. ¿Cómo se equilibra esa lectura y esas jugadas ahí, no? Entonces, ¿cómo se equilibra el pintar para ti, para lo que sientes y lo que te genera a nivel personal? ¿Y cómo pasa eso entonces a pintar para el lugar a donde llegas? Entonces no llegas a pintar porque sí, sino lees un lugar, una comunidad específica y se te ocurre que podría valorarse más en ese espacio. Hasta cuando pinto ilegal, o sea, siempre uno está mirando y leyendo la calle, tomando esa lectura. Si voy en la calle y veo cierto spot, digo, ¿cómo se ve mejor? ¿Por dónde lo cogen más? ¿Peatonal, vehicular? ¿Dónde es más visible? Entonces, de donde se vea, pum, lo pego ahí. O sea, siempre uno está en cuestión de cómo se ve y dónde se ve más o cómo se ve mejor. Entonces, si el espacio es apretadito, ¿cómo meto ahí algo apretadito? Que sea, si el espacio es alargado, ¿cómo lo pongo alargado? Entonces es cuestión de eso. Siempre desde el inicio está uno acomodándose, acomodándose, acomodándose. Genial, genial. Esas tácticas para también ser bien intencionales con el arte que se hace en la calle. Hablemos de algo muy importante, es una palabra, más que una palabra, es un concepto al que te refieres mucho y es la libertad. ¿Cómo es esa búsqueda de libertad, Franco, en un país históricamente afectado por la guerra? No solo en las zonas rurales, sino que también en nuestros barrios, ¿no? En la periferia, en Soacha, que es también donde te forjaste. ¿Cómo es esa búsqueda de libertad? Todo inicia por la libertad por eso encontré como el hip hop, porque siento que hay una libertad de movimiento, ¿cierto? Te puedes expresar a través de tu cuerpo, hay una libertad en la pintura, en el papel, sí, que es como el lado íntimo. Mi estilo no es subversivo ni tampoco es súper político contra el Estado, digamos directamente, ¿no? Mi protesta es más como representarla a mi manera y no directamente como hacia la guerra. En vez de representar a la guerra, puedo representar como los sueños, la alegría, y a través de eso se puede como transformar naciones y lugares, espacios, en vez de seguir como representando o metiéndole como a la guerra, alimentándola. Por eso cuando me hablan de cómo representas la guerra o eso, pues no, por lo general pienso en el contrario, en cómo serán los sueños, en cómo sería mejor, en cómo sería estar bien, en cómo sería estar tranquilo para no seguir inflando la guerra. Sabemos que hay un contexto social
bien difícil desde siempre, que atenta contra la vida, ¿no? Lastimosamente estamos en un país donde el arte también cuesta la vida. ¿Y cómo ha sido atreverse a salir a los espacios pues en los que has estado, a dejar tu arte? ¿Te has enfrentado a temas difíciles de censura o de ataques específicos? Siento que antes, más o menos en los 2000, como antes de que pasara lo de Trípido, era mucho más complejo hacer graffiti, como salir a la calle a pintar, porque nos tildaban de guerrilleros, de verdad, como de guerrilleros o narcotraficantes. Desafortunadamente pasó lo de Trípido, ¿cierto? Como la muerte de este chico, y a partir de ahí se entendió que hacer graffiti es una expresión y no es vandalismo ni es hacer como estar como en la guerrilla o algo así, pues nada, nada de eso. O sea, en realidad es un acto de transformación, de expresión. Eso es el graffiti. Claro, de un suceso tan lamentable como fue el asesinato de Diego Felipe Becerra, Trípido, nace toda una lucha desde su familia, desde sus padres y varios artistas y mesas de graffiti y colectivos de graffiti que se juntan para cambiar esto, ¿no? Y yo creo que hoy en día pues la situación es bien distinta y qué chimba que desde el arte callejero se rinda honor siempre a personas como Trípido, que dejaron su vida pintando los muros y que nos han enseñado el valor del arte y el valor de la resistencia artística. Franco, háblanos de las distintas expresiones. ¿Cómo crees que el arte puede mejorar la calidad de vida o algo a lo que te refieres, y es tener una vida más prolongada? En el caso personal, como siento yo que, digamos, yo me comparo mucho con la gente más joven que yo y gente de mi edad también y gente más adulta. Entonces veo mucho en la gente de mi edad, que de pronto está como en temas, pues ya más rutinarios, como ya metidos en el sistema súper duro, y los veo y los siento como señores, como señores, como wow, se ve muy grande, o sea, y tiene misma y se ve así como un señor, así, no sé. El caso es que percibo que es porque han tenido demasiado estrés, o sencillamente no han podido ser libres, sino han estado ahí atrapados, o no sé si les gusta siempre estar en una empresa como alquilados a algo, sino pues lo digo es porque cada uno pues está a su gusto donde quiere estar. Entonces yo me comparo y digo, uy, porque yo me siento como todavía un pelado o un peladito y tal, y siento que esa es la manera de tal vez conservarse, como siendo libre, desde la cabeza, ser libre, te expresas, le comunicas a la gente, le comunicas con quien estés trabajando o haciendo negocios, y te entiendes para poder estar cómodo en lo que haces, y siento que así se maneja para no tener tanto estrés, y al no tener tanto estrés, pues estás joven, ¿sí? O sea, como que te mantienes tranquilo, sin la cabeza, sin contaminarte tanto. Eso es, siento que esa es como la sencilla razón. Pues no, antes decía, no, el graffiti, hacer graffiti, pero pues sí, pero digamos, alguien que no haga graffiti, pues siento yo que si no se estresa tanto, tiene como que se prolonga un poco más, pues, y tal vez por eso ese fue mi camino de la libertad. Tal vez hay muchas personas que o sea, lo encuentran a diferente edad. Hay gente que lo encuentra a los 15 años, a los 20, a los 25, a los 40. Hay gente que de pronto no lo encontrará, no se ha preguntado en sí mismo o no ha tenido momentos y se ha ensimismado a preguntarse qué lo hace feliz, qué la hace feliz, en dónde está
y ahí donde está se siente libre, se siente maravillosa. Siento que es muy importante descubrir eso. Pregúntense qué los hace felices y luchen por esa felicidad. Eso es el camino absoluto de la vida, porque no hay derecho para seguir amargados y seguir como todo el tiempo la ola, la gente, el sistema, el Estado. Tenemos que ser nosotros y estar felices con lo que hagamos, así sea lo que sea. Ser zapateros, coser, hacer dulces, pero tenemos que ser lo mejor y felices en lo que hagamos. Hablando de esa libertad y de cómo esa búsqueda de libertad también nos llena el corazón y nos permite guiar nuestra vida haciendo lo que soñamos y lo que nos gusta, vamos a hacer un pequeñito corte y es para anunciar las marcas que nos están apoyando hoy aquí. Estamos muy agradecidas con las marcas que nos están apoyando el día de hoy, porque también son emprendimientos hip hop. Tenemos a Real Urban, que nos apoyó con estas camisetas, el spot de Sin Campana, los marcadores de 1001 con su recarga. Eso hace parte del kit grafitero que se va a ganar alguno de ustedes con la compra de la entrada del día de hoy. Tenemos a Bichi Akbara, legado de nuestros ancestros. Nosotros vemos que eres uno de los artistas que más incursiona en nuevas formas, como coger ese frijol y entonces adaptarlo a otros formatos o atreverse también a salir de los muros para atender a ciertos avances pues digitales y demás. Queremos saber qué tipo de cosas nutren tu creatividad, qué tipo de cosas hacen que esa chispita se te prenda y te han llevado pues a innovar en la forma en la que haces arte. Qué buena pregunta. Observar, mirar. Entonces, me encanta escuchar y ver a las personas nuevas, ¿sí? O sea, como ver qué se está haciendo. Me gusta ver a los chicos que lo que están estudiando ahora, ¿cierto? Las nuevas tecnologías, y me siento con ellos a hablar, me siento a ver cómo crean y, y de esa manera me involucro como en la tecnología y trato de estar siempre como presente en eso, ¿cierto? Como ya tengo un personaje, ¿cómo lo vinculo en lo que está pasando ahora? Digamos, con la realidad aumentada, pero por medio de esos filtros podíamos como activar los muros, mostrar una animación a partir de que se trabajaba ya digital y se podía mostrar activándola en el mural. Por ejemplo, el art toy que tenemos acá también, ¿no? Exacto, también modelar los personajes, ¿cierto? En 3D para poder tenerlos en esta dimensión, cómo realizar esto, pero entonces todo esto fue también escuchando, esto no fue que yo lo haya creado absolutamente solo, sino empecé a escuchar a amigos que modelaban y me aconsejaron y empecé a escucharlos, a ver su trabajo y dije, listo, voy a hacer el mío y me dejé contagiar y ahí fue cuando ya lo decidí como llevar aquí al 3D, al arte y a la escultura. Esto viene también articulado con un tema de búsqueda de sostenibilidad, porque bueno, sabemos que sobrevivir en el arte pues no es fácil, es sobrevivir. Entonces, ¿cómo se articula esa búsqueda de hacer sostenible la vida artística e incursionar entonces en este tipo de creaciones? Sí, exacto. Entonces tú lo has dicho, es también una búsqueda en lo económico, porque en el arte no siempre hay un camino estable, ¿sí? No es como que eres artista y vendiste esto, hiciste una obra y ya ganaste a partir de una obra, sino siempre tienes que estar en constante evolución, en constante experimentación y de esta manera es en la que encuentras otros caminos, ¿cierto? Inicialmente
yo no sabía cómo me iba a ganar la vida. Mi papá me decía como, hey, estudia ingeniería civil, estudia algo que te dé, de hecho estudié ingeniería civil, como, ¿Terminaste? no, 2 semestres y dije, no, no, no es lo mío y ahí decidí como retirarme y estudié otra cosa, diseño gráfico y ahí entendí un poco, entendí algunas cosas que aportaron a lo que sabía del graffiti, porque el graffiti en realidad fue empírico aprendiéndolo en la calle. Y al tener la vida altibajos, o sea, me di cuenta que me podían contratar para hacer un mural, para hacer un graffiti, para hacer un mural. Entonces, a partir de ahí gané como dinero, pero no siempre eso es estable, porque no es una necesidad de primera mano. Entonces tienes que ver de qué otras maneras puedes. Diversificar. Exacto, entonces por eso le aposté mucho al frijol, le he apostado mucho al frijol toda mi vida para convertirlo en un personaje que tal vez de alguna u otra manera la gente sienta en algún momento, se identifique o sienta, quiero tener ese personaje porque me siento bien, hace parte ya de mí, de mi cotidianidad o en algún momento me gustó o este fragmento me parece chévere. También digamos mucha merch, ropa, pines, morrales, ¿cierto? Impresiones, litografías, serigrafía, un montón de cosas, de herramientas que uno usa para abrir el campo y para poder también sobrevivir. No, pues no sobrevivir para poder vivir, pero digo sobrevivir también porque hay temporadas muy duras, muy pesadas. O sea, no lo van a creer, pero hay veces que es difícil pensar en cómo pagar el arriendo, pensar en cómo, qué voy a comer, cómo voy a alimentar, cómo voy a darle mensualidad a mis hijos. eh, y ese tipo de cosas, pensar en ese tipo de cosas económicas, pensar en cómo solucionar eso, a veces te bloquea emocionalmente para poder crear, que en realidad es como a lo que te dedicas. Entonces, chévere siempre uno estar como tranquilo de ese tema económico para poder crear tranquilo. Seguir creando. Y hablando de creaciones y creaciones tremendas, para los que saben y para los que no, hay algo que se llama Cuestión de Carácter, que es un festival bien importante y que le da de hecho el nombre a este capítulo. Entonces, háblanos un poco de qué es Cuestión de Carácter, qué intencionalidad tiene, porque sé que nace de una intención muy específica, y qué dificultades tiene crear un proyecto así. Cómo el festival empieza a narrar y empieza a analizar un avance, por ejemplo, en el tema de cómo se han creado los caracteres, de identificar entonces las personas que están detrás de ellos, de quienes permanecen vigentes y quienes no, pero dejaron una huella tan grande en esta escena que hicieron parte de ese festival. Este festival inició, pues como les conté, a mí me fascinan los caracteres, los personajes, ¿cierto? O sea, me gustan mucho. Entonces, un día, y también así como me gusta pintar en la calle sin permiso, un día salí con unos amigos, me invitó un amigo y dijo, hey, hay un combo de gente, vamos y pintamos. Y yo salimos. Y de repente, eh, siempre pues yo voy analizando, voy mirando y me di cuenta, dije, bueno, porque uno va pensando cómo vamos a pintar, sale uno, cada uno con sus aerosoles, y dice, bueno, ¿qué cogemos? ¿Para dónde vamos? ¿Quiénes están? ¿Quién va primero? ¿Quién va segundo? ¿Cómo nos unimos todos? ¿Cómo nos encajamos para que se vea chévere lo que se va a pintar? Entonces empecé a darme cuenta que este pinta carácter, uy, este también, este también. Todos los que íbamos pintábamos carácter y yo de verdad dentro de mí sentí como si fuera un aquelarre, algo así, pero solo de caracteres. Y yo estaba tan emocionado y les dije si se han dado cuenta de algo y ellos ni, como no, y yo, ¿sabe? Todos los que estamos acá pintamos caracteres.
y todos. Entonces yo dije, vamos a pintar un muro lleno de caracteres, así en la calle, sin permiso, así como cojámonos un muro. Y ahí nació la idea. Entonces ahí fue como todos, o sea, vibrando en esa felicidad. Sobre todo yo adentro sentí mucha felicidad. Yo estaba así mirando todos los muros para poder caber en algún muro. Llegamos a varios, pintamos y ahí en pintando yo les dije a ellos, "Uy, ¿y si hacemos un festival donde lleguen todos los que hacen personajes y pinten su personaje?" Y ahí fue donde nació Cuestión de Carácter. Entonces ya todo esto empieza a ampliarse, ¿cierto? O sea, esa fue la primera. Como una pintada que se dio, sentiste el llamado también ahí de eso. Exacto. Y ahí entonces ya va creciendo, ¿cierto? El primer festival fue súper con las uñas, como consiguiendo algunos patrocinios. Este festival se crea también por el amor a los caracteres y a esa libertad de expresión. Siento yo que los caracteres, cuando tú creas uno, ese carácter por lo general te identifica o por algo lo creaste, o sea, o es un alter ego o es un lado oculto que no quieres mostrar y por ese lado lo quieres mostrar, o es toda tu felicidad, o es lo que no puedes hablar, pero lo puedes pintar. O sea, tiene muchas cosas que ver, pero siento que los caracteres son muy importantes. Es que es difícil un poquito como estar dibujando y hablando. Lo que pasa es que me voy en el dibujo, o sea, como que estoy acá y me voy y se me olvida lo que estoy hablando. Gracias por tenerme paciencia. Listo. Entonces, digamos que nos dimos cuenta que es chévere tener como esa libertad de expresión y en muchos festivales o en muchos espacios hay como esa temática cuando, no, que sale una convocatoria, que sale esto, entonces siempre hay como una temática. Y aquí en este caso, como cuando inició, no había temática, sino era un tema de reconocerse, era un tema de saber quiénes estaban en la calle, era un tema de hacer un aquelarre más grande. O sea, yo sé que un aquelarre es una reunión de brujas, pero en este caso lo llevo así, pero como a los carácter, como una reunión infinita de caracteres. Entonces, yo reconozco a muchos, no digo que a la mayoría, pero reconozco a muchos porque yo leo la calle todo el día, todos los días, desde que me levanto, estoy así mirando, mirando, mirando. Entonces, los que no conocía quería conocerlos. No crean que yo siento demasiada emoción cuando veo un carácter nuevo en la calle y me intriga saber quién está detrás. O sea, siempre yo, "Ush, ¿y quién es ella? ¿Quién es ese? ¿Será hombre? ¿Será mujer?" Y es una magia cuando lo descubro o cuando la descubro. Cuando, "¿Tú eres esa?" Es como, "Oh", para Eso mí es es un como regalo otro del Pokémon, así. graffiti El siempre. corazón me vibra. Entonces, esta reunión de caracteres nació así y ese también fue su objetivo principal, como reconocernos y apoyar como la libertad de expresión, ¿cierto? Así nace esta primera parte de Cuestión de Carácter. Como lo decías, ha sido el primero fue con las uñas, fue una chimba, pero entonces nos dimos cuenta que sería muy chévere que esto evolucionara y que cada vez se hiciera mucho mejor, pero en lo que pensamos es como primero también en la comodidad de los asistentes, o sea, porque no pensamos como en un festival, como mira, ahí está la pintura, vaya, pinte, ahí está tú, este es el tema, sino en realidad hay varios trasfondos como la salud mental, como siempre yo hablo de libertad, porque siento que ahí está el secreto. Muchos por el sistema, por las redes sociales, por la misma sociedad, sin darnos cuenta, entramos en problemas de salud mental y por eso tal vez pintamos, por eso tal vez nos enfocamos en la pintura, por eso tal vez cantamos, salimos a la calle y siento que aquí, en ese lugar es donde nos podemos escuchar
Es un lugar donde podemos tratar ese tipo de temas, donde podemos liberarnos, donde podemos reconocernos, donde podemos estar en un lugar seguro, donde varios y varias compartimos y podemos crecer. Entonces siempre lo he visto en que al lado de los que tienen experiencia, aprenden los que tienen poca experiencia. Entonces siempre me ha gustado juntarlos y que se arme el experimento. Que sea O una sea, nutrición también sí, a veces yo no sé a colectiva de dónde va, saberes. a veces no sé a dónde van las cosas, pero se hace con una buena intención y algo bueno sale, ¿cierto? Porque hay necesidad, hay ganas y eso es lo que pasa. O sea, siempre desde el inicio, desde que hicimos Galería Urbana, desde ahí siempre hemos querido juntar a los que ya saben con los que no saben tanto y han salido cosas chéveres. De eso que estás hablando y es esa juntanza también generacional, digamos. Por ahí vi que uno de los análisis o resultados que nos da cuestión de carácter es que hay un árbol genealógico más o menos, ¿no? También es una lectura de ese paso de los años y ver desde lejos y otra perspectiva. Entonces también, ¿cómo identificas ese cambio en la creación de caracteres o esa narrativa generacional? Pues como que cuando lo hicimos en la primera vez era más ganas de hacerlo, como no, juntémonos, hagámoslo, pero entonces una vez ya como, wow, hay mucha gente, o sea, el resto de gente quiere pintar, se inscribieron un montón, no pensé que fuera a reaccionar tanta gente y sin usar publicidad, perdón, sin usar publicidad, sin usar payola, nada. Fue solo publicar en algunas redes y la gente que pintaba en la calle empezó a darse cuenta y a inscribirse. Ya ahí le empezamos a dar sentido, ahí le empezamos a dar más sentido y dijimos, ¿cómo vamos a organizar? Porque no puede ser que la gente llegue y como pinten a lo loco porque se va a formar un desorden, una locura. Y fue como, primero, hagámoslo como por un orden jerárquico. Entonces a la gente que tenía como más años pintando, empezó a pintar en el centro, ¿cierto? Como un núcleo. Y eso hizo que alrededor ya empezara a juntarse, después de ese núcleo empezó a juntarse toda la gente, las generaciones que iban, que están, entonces desde los que llevan mucho tiempo pintando hasta los que llevan muy poco pintando, pero entonces fue un ejercicio muy chévere porque fue un ejercicio de observar, de mirar cómo pintaban los demás, ¿cierto? Entonces siempre cuando hay festivales uno va y están los 13 que pintan y los 13 pintan y nadie mira a nadie. Uno está ahí pintando y nadie mira a nadie. Entonces nadie sabe cómo fue la experiencia del otro. Y ahí era el ejercicio de 100 personas abajo mirando y una pintando. Entonces era mirar y entender cómo cada uno desarrollaba ese carácter como una presentación en el muro, ¿cierto? Como, ese es tal, así inicia cuestión de carácter. Eh, cada vez, cada versión se va a transformar, ¿cierto? Cada versión va, porque no sería lo mismo si siempre es igual, ¿cierto? Eh, hemos tenido como queremos brindar una experiencia muy chévere, o sea, mejorar la experiencia, entonces hemos querido buscar locaciones muy chéveres donde se pueda realizar el festival, ¿cierto? Esta vez queremos que tenga 3 secciones el festival. Entonces, todo ese tipo de necesidades eh, es difícil conseguirlas, como 3 secciones donde podamos hacer las 3 partes que queremos del festival, conseguir los patrocinios, porque conseguir, digamos, las tijeras, las grúas hidráulicas o el andamiaje, conseguir las pinturas que se requiere, conseguir esa gente que patrocina es difícil. Este festival está enfocado en hacer crecer a la comunidad, en contribuir a ese crecimiento de la comunidad que hace
characters, que desde su estado mental hasta su estado físico, o sea, es como muy profundo y hemos tocado puertas, pero muchas marcas requieren otro tipo de cosas y también nosotros no queremos como que tenga un patrocinio directamente de la alcaldía o de marcas que no tengan que ver mucho con el tema, porque queremos que ese festival siga siendo como un lugar tranquilo, ¿cierto? Un lugar donde la gente vaya y se parche y esté súper tranquila, como en familia, digámoslo así. Una felicitación muy, muy grande de verdad por ese proceso con cuestión de carácter. Todas y todos invitados a estar muy pendientes de esa versión que se viene entonces y ojalá hacer lectura de lo que fueron los festivales anteriores porque hay mucha historia ahí contada para nosotros y pues qué chiva tener aquí a quien le surgió esta idea tan importante. Hay un momento muy importante que todos estamos esperando y es la rifa del kit. Yo traje, yo traje mis calcas para cambiar, hechitas a manito. Y aprovechar esta oportunidad, ¿no? De tener este artista aquí para que le conozcan, para que le pregunten. Vámonos con la rifa del kit y ahorita pues ya Franco está a toda disposición también de responder preguntas y compartir con todos y con todas. Queremos pedirle a Franco que nos regale un número. El 22. Laura Sandoval. Bueno, un aplauso para Laura Sandoval. Cuando vos entraste a uno de los crews más old school, más representativos dentro del gusto de cada quien, ¿sentiste rigor al saber que ibas a ser parte del parche de Line Crew? ¿Cómo es pintar con esos locos, güey? Porque vos sabes que hay nivel, ¿no? Ahí no, ¿cómo fue ese que venga Franco pinte con nosotros? Sí, mira que cuando yo empecé pintando, miraba en la calle a los hermanos Rodríguez, a los Sin Crew, porque como yo vivía en Soacha, cogía colectivo de ahí para allá por toda la autopista sur y ellos eran mis primeros referentes de graffiti que veía en la calle. Yo veía así Ospendex, yo ¿quiénes son esos? ¿Qué es eso? Nunca me iba a imaginar que tal vez sería integrante de ese crew. Todo pasa porque pues a través de los años hemos estado en muchas cosas juntos, o sea, hemos estado así como que en ese festival, en este viaje y nos hemos encontrado en muchos caminos, pero todo pasa cuando hicimos un macromural en Los Puentes, es el río de la vida. Fui como eso se llama, pues le llamamos punto magenta, que era el punto de visión. Yo dirigí desde todo el inicio hasta el final como el macromural y cada uno tuvo como su momento de dirigir ese macromural, con un monóculo mirando y allá 5 gatos en el barrio, encima de las casas, haciendo línea. Entonces yo les decía, ponga la mano y mirando aquí por el monóculo, ahí, ponga un punto ahí, y corra 3 pasos a la derecha, ponga la mano, ponga otro punto ahí. Ahora una de esos 2 puntos. Luego voy con Ospen, me comunicaba así con ellos cada uno y era trazando todo el macromural así. Y después de que se acabó ese macromural, ahí me dijeron ellos, como Franco, no, qué empatía, quisiera pertenecer al grupo. Y yo, ahí verá. Así fue, ahí me vincularon a Incru. Franco enseñaría sentidos de vida a las infancias a partir del graffiti. Sí enseñaría, de hecho siempre lo he hecho desde que empecé, como les había contado que quise compartir mi experiencia para tratar de salvar vidas que veía en mi entorno. Actualmente estoy enseñándole a una niña, pues como que agradezco a la vida que me haya topado con ella y con sus padres, porque es un ser maravilloso que encontró el camino de la pintura y siento que la percibo su felicidad cuando pinta, o sea, yo la miro y veo su felicidad
Siento que ahí ella encontró a temprana edad del camino y por eso como que me da tanta alegría de explicarle, de enseñarle. Siento yo que tan solo la guío porque ella es muy autodidacta y ella misma aprende por tutoriales de YouTube a dibujar. Yo tan solo le enseñé a pasar sus dibujos a la pared con el aerosol, pues a dominar esa herramienta que es un poco difícil y personalmente me tiene muy feliz. ¿Qué tipo de zonas son como más recurrentes para, digamos, hacer un graffiti o un mural? Digamos, ¿cuál sería la diferenciación entre hacer un graffiti en las zonas periféricas, en las zonas centrales, en las zonas norte? Adicional de esto, ¿qué complicaciones se han visto con estas mismas, digamos, con la ley, lo que su merced mencionaba también de trípido? Se me hace bastante interesante este tipo de movidas. Gracias. Siento que como la vida, pues es también un suspiro, pero la vida también es de momentos. Siento que hay momentos en los que le gusta a uno, un ejemplo, pintar rejas o pintar solamente ilegal. Hay momentos en los que quiere uno pintar solo pared. Hay momentos que quiere pintar en el sur. Entonces, a través de la vida he tenido como varios momentos y fijaciones de en dónde quiero pintar y siento que cada vez uno quiere explorar otro tipo de cosas, por eso a veces nos vamos a otros lados y pintamos trenes, por eso a veces nos vamos a otro lado y golpeamos una puerta y pedimos permiso para pintar, por eso hay veces nos contratan para pintar esto en la fachada de un establecimiento, entonces cambia de acuerdo al ánimo, a donde vivas y a la madurez, porque la edad es relativa. Un fuerte, pero muy fuerte, fuerte aplauso para Franco de Colombia, para La Casona, para Pictograma.com. Muchísimas gracias.